Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Contacta con nosotros por el teléfono más 34 689 2407 51. Bien, amigos, ya estamos aquí preparados para el programa semanal Entre Amigos. Hoy no hemos podido poner ni la sintonía porque por alguna razón que no entendemos no funciona el ordenador. Se va a meter algún virus por ahí. Bien, pero no importa porque tenemos un programa estupendo en esta mañana, así que te invito a que pongas mucha atención. La tierra alegre está, cubierto está de luz. Vamos adelante con el texto bíblico del que vamos a hablar hoy, que es un texto que está en 1 Corintios capítulo 4. Su voz, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande. Capítulo 14. El hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho? Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios
que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Bien, amigos, pues ya hemos escuchado una exhortación muy clara del apóstol Pablo, porque está hablando de que cuando las personas, el ser humano que ha nacido de nuevo, ha conocido al Señor Jesucristo, tiene una esperanza viva en su corazón. No importa la situación de la sociedad en que está viviendo, pero él sabe en quién puede confiar y cómo puede desarrollar su nueva vida en Cristo, que es de carácter espiritual. Claro, cuando uno comienza, pues imaginaos, se tiene que empezar, como se suele decir, por el principio, aprendiendo los fundamentos elementales que están fijados por Dios en la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso es tan importante que aprendamos el ABC para luego ir avanzando en el conocimiento de Dios y entendiendo cómo funciona su reino. Y aquí el apóstol Pablo ha hablado bien claro: no seamos como niños, que jugamos con todo, a veces sin ver el peligro que hay en jugar con cosas que nos pueden hacer daño. No es el caso de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, también, porque con la palabra de Dios se ha llegado a matar a mucha gente y se sigue haciendo. Solamente porque uno cree en esa palabra preciosa, viva y eficaz, hay gente que, guiada, inspirada por Satanás mismo, que el Señor lo reprenda, pues trata de aniquilar, de matar a todo ser humano que cree en esa preciosa palabra, la palabra de Dios. Pero escuchen una cosa, aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una realidad que significa que yo ahora tengo que dejar de ser un niño, porque habla también de, perdona la redundancia, del hablar en lenguas. Cuando uno habla inspirado por el Espíritu Santo en una lengua que ni sabe él lo que está diciendo, pero está inspirado por el Espíritu, es una experiencia tremenda. Yo, gracias a Dios, desde que conocí al Señor hace ya 48 años, hablo en lenguas, pero hablo para mí, hablo en privado, porque hablo con Dios. Y eso inspirado por el Espíritu. Tú no entiendes lo que estás diciendo, pero notas esa conexión, esa perfecta paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, amigo, amiga que nos estás escuchando, compruébalo por ti mismo. Es algo real, es algo cierto, y que además te fortalece en medio de este mundo que es tan conflictivo, que incluso en la iglesia es conflictivo, porque cuando Dios llega a tu vida no te soluciona los problemas, porque tú tienes que aprender a dominar la carne, y el Espíritu Santo, un fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, es decir, tú sabes cuándo callarte y cuándo hablar. Por eso el apóstol Pablo, en esta carta de los 1 Corintios, versículo 14, está exhortando y hablando claro a los corintios, que se estaban desmadrando un poquillo, por así decir. Estaban demostrando su espiritualidad, entre comillas, hablando en lenguas cuando no correspondía. No tenían la sabiduría de aplicar bien el don o los dones que habían recibido del Espíritu Santo. Por eso, esto es así. Conocer a Dios y experimentar su gracia y su poder y su misericordia, su fidelidad cada día, implica madurar espiritualmente, y para eso tenemos la preciosa palabra de Dios,
las cartas de Pablo, que fue un hombre que Dios tuvo que tirar al suelo y dejar ciego para que abriera sus ojos. Espero que no te deje pasar a ti, ¿eh? Y a mí, en cierto modo, doy gracias a Dios porque me ha salvado la vida varias veces, porque Él me sacó de donde yo estaba. Aparentemente era todo éxito, pero realmente yo necesitaba conocer su amor, la naturaleza de su amor. Por eso el apóstol Pablo termina esta exhortación hablando de lo que es, cómo actúa Dios, ¿eh? Dice, para que maduremos y no seamos niños, sino adultos en nuestra forma de comportarnos. Porque nada de lo que es la experiencia de conocer al Dios vivo y experimentar su gracia y su poder, y tener la vida eterna, nos pone en una situación como con un niño con un juguete, que él se lo pasa bien, a lo mejor rompiéndolo todo. Pero claro, si es un juguete no pasa nada. Y hoy día que casi todo es de plástico, pues imagínate. Pero claro, cuando coge vamos a poner un teléfono móvil, pues imagínate un niño que lo golpea contra el suelo, lo rompe, bueno, es un desastre, porque él no ha desarrollado su capacidad de ver que con eso no se puede jugar, porque cuesta dinero, y se estropea fácilmente. Entonces, por eso tenemos que dejar de ser niños, acuérdate, dejar de ser niños y ser adultos en nuestra forma de pensar. Y fijaos que aquí, para concluir esta introducción del programa, nos habla el apóstol Pablo de que lo que nos necesitamos más es el don de profecía, sobre todo que profeticemos, que en este caso no es que seamos como los profetas del Antiguo Testamento, guiados y escogidos por Dios para una función específica y concreta, sino al contrario, sino como algo normal. Ya hemos nacido de nuevo, ya su reino está en la tierra, aunque ahora experimentamos una pequeña parte, pero tenemos la esperanza cierta de que cuando nos encontremos con el Señor, pues entonces aprenderemos todo, lo tenemos todo claro, que disfrute, y vamos a disfrutar del reino de Dios, que es un reino de justicia y de paz. Es un reino eterno. Por tanto, claro, yo no me quedo aquí, yo no me aferro a nada de este mundo, porque dice el apóstol Pablo, llega a decir, nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada nos llevaremos. Por tanto, ¿por qué vamos a estar peleándonos, tirando de algo que queremos poseer y defender nuestros derechos, esa cosa que se oye hoy día, si al fin y al cabo ya estamos completos en el Señor Jesucristo? Y no importa, porque hasta la muerte está vencida. Hay una esperanza eterna, viva, cierta para los que creemos en el Señor Jesucristo. Por tanto, amigo, amiga que nos escuchas, esto es una realidad. Compruébalo por ti mismo. Compruébalo, pálpalo, palma, experimenta, disfruta del amor de Dios y de su fidelidad, que es eterna. Porque Dios no cambia. Ya ves que la situación política cambia continuamente, porque cuando están nudos machacan a los otros, a los que votan lo contrario, y cuando les toca el turno a los otros machacan a los anteriores. Así que así estamos. Mientras aguanta el sistema, pues vivimos todos más o menos entretenidos, sin respuesta real para nuestros problemas como personas internos, que solo Dios a través de Jesucristo nos puede ayudar. Y bueno, y por eso yo
Lo dejé todo para experimentar, para conocer, para disfrutar del amor de Dios, que es un amor que excede todo conocimiento. Esto, si no lo experimentas, no sabes de qué estoy hablando. Entonces, amigo, amiga, ahí donde estás, no hace falta que vayas a ningún lugar, habla con Dios, aunque no le veas, aunque apenas si crees para hablar con Él, a ver qué pasa, aunque sea con esa poca fe, Dios te escucha porque te ama. Y no importa que lo tengamos todo claro o no tan claro. Dios siempre nos ayuda a cada uno, a cada una, porque nos ama profundamente y tiernamente. Compruébalo por ti mismo, experimenta su poder y su gracia, y bueno, y a medida que vas madurando, experimenta su poder. Dios es todopoderoso. Y Él desea que cada uno de nosotros experimente la naturaleza de su amor. Y además, todo lo demás es pasajero. Incluso la profecía nos sirve para que Dios nos pueda revelar misterios que en nuestra situación actual apenas podemos, con muchos años y revelación y cultivando nuestra relación con Dios, entender, pero tenemos un conflicto con nosotros mismos, con nuestro viejo hombre, con nuestra carne. Entonces todo eso nos limita mucho para experimentar el poder de Dios, su perfecto amor y su fidelidad y misericordia. Por eso, amigo, amiga, te animo ahora mismo a que hables con Dios, que compruebes y experimentes que Él te ama. Hasta la próxima semana.